Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Nuestro propósito fundamental, el anhelo más profundo de nuestro corazón, es alcanzar al mundo entero con el glorioso Evangelio de Jesucristo por medio de una enseñanza bíblica sólida, fiel, que transforme vidas y que permanezcas a lo largo de las generaciones. Hoy, en el programa de En Contacto, presentaremos el oportuno mensaje titulado Confianza ante lo desconocido. Amados, debido a que no podemos ver el futuro, debido a que nuestra vista humana está limitada únicamente al momento presente, la vida en este mundo está inevitablemente llena de incógnitas, llena de incertidumbres que golpean constantemente las puertas de nuestra mente. La gran pregunta que todos debemos hacernos hoy no es si enfrentaremos lo desconocido, sino cómo reaccionamos ante lo desconocido en nuestra vida. Si miramos a nuestro alrededor, descubriremos que unas pocas personas enfrentan estas incertidumbres con una profunda confianza, con una seguridad inquebrantable y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Sin embargo, por otro lado, vemos que la gran mayoría de la gente responde ante estas incógnitas con temor, con una profunda ansiedad, con frustración, desesperanza e inquietud constante. Yo le pregunto a usted hoy, con todo el amor de mi corazón, ¿cómo reacciona usted ante las incógnitas de su vida? ¿Qué sucede en su interior cuando las tormentas de lo desconocido azotan su barca? Pues precisamente de eso deseo hablarle en este mensaje detallado. Un mensaje de fe titulado Confianza ante lo desconocido. Y para comenzar, quisiera que vayamos hoy en nuestras Biblias al maravilloso libro de Hebreos, específicamente en el capítulo 11. En medio de las muchas y breves biografías que el autor sagrado nos presenta acerca de los grandes santos de Dios del pasado, de aquellos héroes de la fe que marcaron la historia, encontramos aquí una sección dedicada a la vida del patriarca Moisés. Y yo creo con todo mi corazón que en este pasaje específico de la Sagrada Escritura se encuentra la clave dorada para enfrentar cualquier circunstancia desconocida en nuestra vida, con una confianza absoluta, con una seguridad divina y con una valentía total. Escuche muy bien. No importa lo que usted esté enfrentando hoy en su vida personal, en su hogar, en sus finanzas o en su salud, no hay absolutamente ningún motivo para temer si usted está caminando de la mano del Dios Todopoderoso. No hay por qué estar ansiosos, ni hay que vivir con el temor constante de cuáles serán los desenlaces de nuestras circunstancias. Leamos juntos en la palabra de Dios, en Hebreos capítulo 11, comenzando desde el versículo 23, la cual dice así: Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes que ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¡Qué pasaje tan extraordinario! Yo le ruego que marque una frase muy importante en su Biblia en el versículo 25. Los deleites temporales del pecado. Amados, esta es una de las descripciones más perfectas, realistas y profundas de lo que verdaderamente es el pecado. El pecado, por su propia naturaleza, siempre ofrece un deleite, un placer, pero es un deleite temporal, efímero, que dura un breve instante y luego deja el alma vacía, herida y destruida. El pecado siempre promete lo que nunca podrá cumplir, y cobra un precio que nadie en su sano juicio desearía pagar. Ahora bien, todos nosotros enfrentamos diariamente diversas incertidumbres en nuestra vida. En el ámbito laboral, por ejemplo, alguien puede ir al trabajo mañana por la mañana y escuchar de repente las dolorosas palabras: lo sentimos mucho, pero ya no necesitamos de tus servicios. Los empleos en este mundo son profundamente inciertos, las economías fluctúan, las empresas cierran. La salud física es igualmente incierta. Hoy nos sentimos fuertes y mañana, un diagnóstico médico inesperado puede sacudir los cimientos de nuestro hogar. Las amistades humanas, por muy sinceras que parezcan, a menudo demuestran ser inciertas y cambiantes. Incluso, las familias enfrentan divisiones e inestabilidad. ¿A dónde podemos ir? ¿A dónde podemos mirar para encontrar una seguridad real?
Mire a su alrededor en este preciso momento y hágase esta pregunta crucial. ¿Qué es la seguridad en este mundo? ¿Qué es verdaderamente seguro en esta tierra? ¿Puede existir algo absolutamente cierto en el día de hoy? ¿Qué nos depara el futuro? Hace algunos años, las personas sentían que podían tener cierta estabilidad y seguridad respecto a sus empleos, sus negocios y su jubilación. Pero hoy en día, esa ilusión se ha desvanecido por completo. Y además, escuche muy bien lo que le voy a decir. Si usted no conoce personalmente a Dios por medio de una relación viva con su Hijo Jesucristo, usted no puede tener certeza absoluta acerca de nada en su vida. Y bajo esas condiciones, es completamente normal y comprensible que viva con una constante sensación de incertidumbre, con temor, con ansiedad y con una profunda frustración interna. Mire usted, aunque una persona posea todo el dinero del mundo, para comprar los mejores bienes materiales, para adquirir las mejores pólizas de seguro, esa riqueza no puede comprar la salud cuando ésta se quebranta. Obviamente, el dinero no puede comprar la vida ni evitar la muerte física, y mucho menos puede comprar un lugar en el cielo. Por tanto, todo lo que este mundo ofrece como seguridad demuestra ser completamente incierto. No importa cuántos títulos académicos tenga colgados en su pared, ni cuán sabio parezca ante los ojos de la sociedad, sin Jesucristo en su corazón, todo en su vida es, en efecto, incierto y pasajero. La pregunta fundamental que nos compete como creyentes es, ¿cómo debemos vivir? ¿Cómo podemos caminar con firmeza y tener una certeza real en medio de un mundo tan lleno de incertidumbre, de caos y de inseguridad? En la sociedad actual, hay un énfasis desmedido en la seguridad financiera, en los planes de jubilación, en los beneficios de salud y en asegurar el futuro humano. Pero la verdad inalterable es que, a pesar de todos los planes, proyectos y esfuerzos que el ser humano pueda realizar, la única seguridad real y eterna que poseemos no depende de nuestras posesiones, ni de nuestras relaciones humanas, sino de una relación sumamente específica. Se trata de una relación de carácter espiritual, es una relación personal e íntima con el Señor Jesucristo. Esa es, amados, la única base real de seguridad para el tiempo presente y para la eternidad que nos espera. Al meditar en esta gran verdad, quiero que note con especial atención lo que la Biblia dice acerca de Moisés en el versículo 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Fíjese muy bien en esa palabra tan poderosa, se sostuvo. ¿Cómo pudo Moisés sostenerse firme frente al monarca más poderoso de su época, desafiando el peligro y la muerte? La Escritura nos da la respuesta, como viendo al invisible. Esto nos plantea un dilema maravilloso. ¿Cómo puede una persona ver aquello que por definición es invisible? ¿Cómo puede un ser humano ver al Dios que no se puede ver con los ojos físicos? Nosotros lo vemos mediante los ojos de la fe. Permítame explicarle cómo lo veo yo en mi vida personal, porque para mí esta es la forma más clara y hermosa de expresarlo. Cada vez que abro las sagradas páginas de la palabra de Dios y comienzo a leer y a meditar en ellas, una de las primeras cosas que siempre busco con desesperación espiritual es ver lo que Dios está haciendo en el texto. Quiero escudriñar cómo piensa nuestro Padre Celestial. Quiero contemplar cómo obra Él en las vidas de los personajes bíblicos. En la vida de David cuando enfrentaba al gigante, en la fidelidad de Daniel en el foso de los leones, en la integridad de José en medio de la traición y la cárcel, o en la obediencia de Moisés ante el desierto. Busco ver lo que Dios hizo en ellos y me hago constantemente esta pregunta. ¿Por qué lo hizo de esa manera? Quiero saber si Dios obró de la misma forma en la vida de otras personas. ¿Qué habría pasado si Dios no hubiera intervenido? ¿Es esto un patrón divino? ¿Es un principio espiritual eterno? ¿Muestra esto el carácter inmutable de Dios? ¿Puedo ver verdaderamente quién es Dios a través de este relato? Y la respuesta es un rotundo sí. Mire usted, la forma más clara, más segura y más confiable de ver a Dios en esta vida es a través de la lectura y meditación devocional de su santa palabra. Digo que es la forma más segura porque los seres humanos tenemos una tendencia alarmante a inventarnos toda clase de ideas subjetivas sobre cómo es Dios. Muchas personas hoy en día sostienen creencias e imágenes de Dios que están en total discrepancia y contradicción con lo que enseña la Biblia. El Dios que ellos imaginan no es para nada el Dios revelado en las Escrituras. Por lo tanto, para tener un enfoque teológico correcto, para asegurarme de que estoy contemplando al Dios verdadero y no a un ídolo de mi propia imaginación, debo meditar profundamente en su palabra escrita.
Cualquier cosa que yo pretenda ver con mi ojo de la fe que contradiga la revelación de la Biblia, simplemente no proviene de Dios. Si contradice las Escrituras, no estoy viendo al Dios verdadero. Así es. Comienzo a ver la fidelidad de Dios plasmada en la historia de la salvación. Para mí, les confieso con humildad, el mayor privilegio de mi vida ha sido el poder regresar una y otra vez a las páginas de las Escrituras, leerlas con detenimiento y preguntar en oración, Señor, ¿cuál es el principio eterno detrás de esta historia? ¿Qué hiciste aquí? ¿Puedo yo esperar que tú seas tan real, tan cercano y tan fiel conmigo hoy en día como lo fuiste con Moisés, con David, con Daniel, con José, con Josué y con todos los santos del pasado? Y el Espíritu Santo siempre susurra a mi corazón, sí, puedes esperarlo. ¿Por qué? Porque los principios divinos nunca cambian, Dios nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él tiene una voluntad perfecta, un propósito soberano y un plan glorioso para su vida. Y debido a que Dios tiene un propósito específico para usted, Él se encargará de llevarlo a cabo y cumplirlo fielmente si usted se somete con humildad a su santa voluntad. Así, al contemplar las vidas de estos hombres bíblicos y observar cómo actuaron en fe, ¿qué sucede en nosotros? Comenzamos a ver la majestad de Dios, comenzamos a ver a Dios obrar de una manera sumamente real. Esto nos lleva al segundo aspecto importante. Vemos a Dios cuando somos capaces de identificar su obra soberana tanto en la vida de otras personas como en nuestra propia historia personal. Comenzamos a discernir las huellas de su mano de gracia, el toque de sus dedos providenciales, las pisadas de su presencia en nuestro caminar diario. Vemos dónde está Dios operando, vemos cómo se mueve con poder en la vida de su pueblo. Contemplamos cómo salva al perdido y transforma su vida por completo. Vemos cómo guía con paciencia a los santos, y cómo nos sostiene con su mano derecha en los momentos de mayor dificultad, dolor y prueba. Cuando esto ocurre, estamos observando la manifestación viva de Dios. Yo no necesito tener una aparición física o una imagen visible de Dios ante mis ojos materiales para saber que Él es real, completamente real. No tengo palabras suficientes en mi vocabulario para describir o explicar la grandeza de este Dios maravilloso que se ha manifestado de manera tan tangible en mi vida. ¿Qué nos ha prometido Él en su palabra? No te dejaré, ni te desampararé. ¿Y qué más ha dicho? Que ha venido a morar en nosotros. En cada verdadero creyente en Cristo habita la presencia gloriosa del Espíritu Santo, quien es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, si nuestro cuerpo es el templo donde mora una de las personas de la Trinidad, tenemos al Dios mismo habitando en nuestro interior. Y por esa razón, amados, debemos ser capaces de ver con claridad la presencia de Dios, de estar constantemente conscientes de su cercanía y de ver cómo actúa activamente a nuestro favor. Para vivir con esta confianza y seguridad inquebrantables, escuche muy bien. Debemos preparar intencionalmente nuestro corazón para que pueda discernir su presencia divina. Debemos preparar nuestra mente a través de la palabra para poder verlo en cada circunstancia, y debemos alinear nuestro espíritu con el suyo para poder discernir la verdad del error, la presencia consoladora de Dios, y saber cómo actuar cuando parece haber una ausencia aparente de Dios en una situación difícil. Esa es la clave fundamental de la vida victoriosa en Cristo. La Biblia nos dice que Moisés se sostuvo firme en medio de las pruebas porque veía al invisible. Ahora bien, pensemos por un momento, ¿por qué permite Dios las circunstancias difíciles en nuestra vida? La Escritura nos enseña que Él las permite para forjar en nosotros la paciencia, el carácter y la madurez espiritual. ¿Y qué sucede en nuestro corazón cuando atravesamos por el fuego de las dificultades? Esas pruebas nos obligan a acercarnos más a Dios, nos postran de rodillas ante su presencia, y al acercarnos a Él, algo glorioso e internamente transformador sucede. Pensemos en esto por un instante, analicemos la idea general que nos presenta el Sermón del Monte. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué significa verdaderamente ser limpio de corazón? ¿Qué se necesita para alcanzar esa pureza espiritual? Tener un corazón limpio no significa que somos seres perfectos y sin falta, que nunca jamás tenemos un pensamiento equivocado. Significa que la dirección general de nuestra vida, nuestro caminar diario, está consagrado a la santidad. Y si surge en nosotros un pensamiento, una actitud o un deseo que no es santo, que no agrada a Dios, no lo ignoramos ni lo consentimos, sino que lo resolvemos de inmediato mediante el arrepentimiento y la confesión ante el trono de la gracia. Y seguimos adelante.
Cuando una persona camina con un corazón limpio, sus motivos son puros, sin mezclas de egoísmo o de vanagloria. Desea hacer lo correcto simplemente porque es agradable ante los ojos de Dios. Su conciencia se mantiene limpia y tranquila, libre de la culpa y de la condenación, y su voluntad se rinde con gozo a la soberanía del Padre Celestial. Y es precisamente con una mente espiritualmente clara y un corazón puro como todos nosotros podemos ver y experimentar la presencia real de Dios en nuestra vida diaria. Lamentablemente, la razón por la cual tantos creyentes hoy en día no experimentan la presencia de Dios es porque tienen un corazón entorpecido por el pecado no confesado o por las distracciones del mundo. Para ellos, Dios es un ser distante que habita allá arriba, en algún lugar remoto del universo. Si usted le pregunta a la persona promedio, ¿dónde está Dios?, la respuesta común será, allá arriba en el cielo. Y cuando oran, miran hacia el firmamento como si Dios estuviera a millones de años luz de distancia. Pero la maravillosa realidad del Evangelio es que, aunque Dios está ciertamente sentado en su trono celestial gobernando con soberanía el universo entero, Él también ha decidido hacer su morada en el trono de nuestro corazón. Por lo tanto, amados, Dios nos ha capacitado con la habilidad espiritual de verlo y percibirlo a diario. Y lo ha hecho posible al darnos su palabra escrita, al darnos el Espíritu Santo para darnos discernimiento, y al hablarnos al corazón de manera sumamente clara. Permítame compartir algo con usted que me ha ayudado y sostenido a lo largo de muchísimos años de ministerio. Un principio sencillo pero profundo que se convirtió en parte de mi estructura mental y de mi comunión con el Señor cada noche. Cuando me acuesto por las noches antes de cerrar los ojos para dormir, dedico un tiempo precioso a hablar con el Señor. En primer lugar, trato de poner delante de Él mis planes para el día siguiente, buscando su dirección. Pero en segundo lugar, y esto es sumamente importante, hago un esfuerzo consciente por recordar y recrear en mi mente cada uno de los acontecimientos que ocurrieron durante el día que acaba de terminar. ¿Por qué hago esto? Lo hago porque quiero buscar la evidencia clara de la mano de Dios en mi vida durante esas 24 horas. Quiero ver qué hizo Dios en mí y a través de mí. Quiero contemplar cómo me ayudó en mis relaciones, cómo contestó mis oraciones, cómo guió mis pasos al tomar decisiones difíciles, y cómo me protegió de peligros de los cuales quizás yo ni siquiera era plenamente consciente en el momento. Piense, por ejemplo, en cuántas veces va usted conduciendo por la autopista a gran velocidad, y de repente un automóvil se atraviesa peligrosamente delante de usted, o llega a un semáforo con la luz verde y otro conductor cruza de manera irresponsable con la luz en rojo, pasando a escasos centímetros de su vehículo. ¿Cuál debe ser nuestra primera reacción en esos momentos? No debe ser el enojo ni la frustración, sino un corazón desbordante de gratitud que dice: «Gracias, Dios mío, gracias, Señor, por tu protección divina». Cuando ponemos intencionalmente a Dios a nuestra diestra, viviremos en un estado constante de alerta espiritual, buscando activamente la evidencia de su presencia en todo lo que nos rodea. La presencia de Dios es sumamente real. No es una teoría teológica ni una emoción pasajera. Piense en el peligro cotidiano que representa transitar por nuestras calles, rodeados de vehículos enormes a altas velocidades. ¿Quién cree usted que nos guarda, nos sostiene y nos trae de regreso a salvo a nuestros hogares día tras día? Es el Dios Todopoderoso en su infinita gracia. Por favor, nunca tome estas bendiciones a la ligera. Cuando nos acostamos y evaluamos nuestra jornada a la luz de la presencia de Dios, ocurre algo maravilloso en nuestro ser. Al recordar detalladamente y visualizar en nuestra mente cómo Dios estuvo obrando en cada conversación, en cada reunión de trabajo, en cada dificultad resuelta, estamos grabando esa experiencia de fe de manera mucho más profunda en nuestro subconsciente y en nuestro espíritu. Estamos disfrutando por segunda vez, y a veces con mayor intensidad, de la dulce realidad de su cuidado paternal. No permita, amados, que un solo día de su vida termine sin que usted se detenga a recordar, evaluar y agradecer. La Biblia nos exhorta a dar gracias a Dios cada mañana por su misericordia y a gozarnos por las noches al recordar su fidelidad inquebrantable. Este tiempo dedicado a recordar no solo fortalece nuestra fe, sino que glorifica profundamente a Dios, pues es un acto sublime de adoración y alabanza. Al hacer de esto un hábito, comenzaremos a interpretar cada acontecimiento de nuestra existencia no a través de la lente del azar o de las circunstancias humanas, sino a través de la mente de Dios, comprendiendo sus propósitos eternos. Volvamos a la verdad inmutable de la Escritura. Bienaventurados los de limpio corazón,
porque ellos verán a Dios. Esto nos enseña que si anhelamos ver la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas, el proceso no comienza con un cambio en las circunstancias externas, sino con un examen profundo de nuestro propio corazón. Yo le pregunto hoy, ¿vale la pena mantener limpio nuestro corazón ante Dios con tal de disfrutar de su presencia constante? Por supuesto que sí. ¿Vale la pena cada instante de consagración? ¿Vale la pena cada confesión sincera de nuestros pecados? ¿Vale la pena cada acto de arrepentimiento? Porque el deseo de Dios de manifestarse a nosotros y ser real en nuestra vida es infinitamente mayor que nuestro propio deseo de conocerle. Cuando usted comienza a vivir bajo esta perspectiva de la presencia de Dios, su vida entera experimentará un impacto transformador. En primer lugar, comenzará a ver la vida no desde sus propias limitaciones, desventajas o falta de talentos, sino desde la abundancia del Dios omnipotente que habita en usted. Podrá decir con convicción, pase lo que pase hoy, aquel que gobierna el universo con soberanía absoluta tiene el control total de mi vida. No tengo por qué temer, no tengo por qué estar ansioso o preocupado, pues mi Dios suplirá abundantemente cada una de mis necesidades según sus riquezas en gloria. Este cambio de enfoque le permitirá pensar siempre en términos positivos y con una profunda sensación de seguridad espiritual. Ya no dirá constantemente no puedo, sino que declarará con fe: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Habrá un gozo inefable en su corazón, una confianza inquebrantable y un entusiasmo desbordante por servir al Dios soberano que le ama con amor eterno y que se interesa en cada detalle trivial de su vida diaria. Además, cuando se presenten las inevitables dificultades y pruebas en su camino, usted ya no reaccionará con desesperación gritando: «Oh Señor, ¿por qué me pasa esto a mí?». Por el contrario, al reconocer la presencia de Dios en todas las cosas, verá esas adversidades como peldaños divinamente diseñados para obrar en usted madurez espiritual, paciencia y un conocimiento más íntimo de su carácter. Al igual que en una relación matrimonial sana y amorosa, cuanto más conoce usted a la persona, más se enamora de ella. De igual manera, al profundizar en su relación personal con Dios, descubrirá su amor perfecto y su fidelidad inquebrantable, lo cual transformará por completo su actitud ante la vida. En segundo lugar, cuando Dios se convierte en la realidad más grande de su existencia, la obediencia a sus mandamientos se vuelve algo sumamente deseable y deleitoso, mucho más atractivo que todos los placeres temporales que el mundo pueda ofrecer. El pecado pierde por completo su encanto y su poder de seducción sobre su vida. Una de nuestras oraciones diarias más fervientes debería ser: «Oh Dios, acércame tanto a tu corazón que el pecado pierda todo atractivo para mí, y que la santidad, la rectitud y la consagración sean siempre el deleite de mi alma». Al deleitarse en la belleza de la santidad de Dios, las atracciones engañosas del mundo simplemente se desvanecerán ante el brillo de su gloria. Asimismo, el Señor nos concederá el discernimiento espiritual necesario para ver las cosas tal como son en realidad. Vivimos en una sociedad saturada de falsedad, donde los medios de comunicación, las redes sociales y el entretenimiento presentan una versión distorsionada y vacía de la felicidad y del éxito. Muchas cosas que parecen atractivas a primera vista resultan ser completamente superficiales y destructivas al final. Sin embargo, cuando caminamos en comunión con Dios, Él nos da la facultad de discernir la verdad de la mentira de Satanás, permitiéndonos valorar lo eterno por encima de lo temporal. Este cambio de prioridades afectará positivamente la manera en que administramos nuestro tiempo, el tipo de personas con las que elegimos relacionarnos, la forma en que invertimos nuestros recursos financieros para el avance del reino de Dios, y la disposición de nuestro corazón para servir al prójimo con amor desinteresado. Cuando contemplamos al Dios de la Biblia en toda su majestad, nuestro único deseo es que nuestra vida sea un reflejo vivo y transparente de su Hijo Jesucristo. Como resultado de caminar continuamente en su presencia, las críticas injustas, los chismes y los malentendidos del mundo ya no tendrán el poder de deprimirnos, desanimarnos o destruir nuestra paz. Al tener al Señor siempre a nuestra diestra, podemos enfrentar cualquier oposición con amor, perdón y paciencia, sabiendo que el Dios a quien servimos nos sostendrá en medio del fuego y nos dará la victoria final. Esta gloriosa promesa de sostenerse firmes, como viendo al invisible, no era un privilegio exclusivo para Moisés. Es un don maravilloso que Dios ofrece hoy a cada uno de sus amados hijos. Le invito a que en este momento se haga a sí mismo estas preguntas de manera muy honesta.
Veo la mano de Dios actuando en mi vida diaria. Hay evidencia clara de su presencia en mis relaciones familiares, en mi lugar de trabajo, en mis conversaciones cotidianas y en la administración de mis recursos. ¿O acaso me siento completamente solo, indefenso, ansioso e inseguro ante los desafíos del futuro? Si su respuesta sincera es que se siente solo y sin paz, el primer paso que debe dar hoy es recibir a Jesucristo como su Salvador y Señor personal por la fe. Esto significa creer de todo corazón que Jesús es el Hijo de Dios, quien murió en la cruz del Calvario para pagar la deuda total de sus pecados, y que resucitó de entre los muertos para darle vida eterna. Al arrepentirse de sus pecados y confesar a Cristo como su Señor, usted es perdonado de manera inmediata, es sellado con el Espíritu Santo, entra a formar parte de la familia de Dios y su eternidad queda asegurada para siempre. No hay otra fuente de paz verdadera en este universo. Dios mismo lo ha declarado enfáticamente en su palabra escrita. No hay paz para los impíos. Si usted le da la espalda al plan de salvación que Dios ha provisto a través de su Hijo, es imposible que experimente una paz genuina. Jesucristo es el único camino, la verdad absoluta y la vida eterna. Le aliento a que rinda hoy su corazón a Él y comience a caminar en la seguridad de su presencia divina. Elevemos juntos una oración al Padre Celestial en este momento. Padre Celestial, te damos gracias con todo nuestro corazón por tu amor infinito, por habernos provisto un Salvador en Cristo Jesús y por la promesa inquebrantable de tu presencia constante en nuestras vidas. Te pedimos que esquies nuestros corazones de todo pecado y de toda incredulidad. Enséñanos a buscarte cada día, a reconocer tu mano de amor en cada circunstancia y a sostenernos firmes en ti, como viendo al invisible. Te lo pedimos con profunda gratitud en el precioso y santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Continuando con nuestra meditación en las verdades eternas de las Escrituras, hablemos ahora de aquel que es la esencia misma de nuestra seguridad, Jesús, el Príncipe de Paz. Yo le pregunto hoy, ¿cuál de las siguientes palabras describe mejor el estado actual de su alma? ¿Conflicto, desesperanza, enojo, vacío, soledad profunda? Desafortunadamente, la lista de sentimientos angustiantes que abruman por completo a la sociedad actual es sumamente larga, y en medio de tanto caos, cabe preguntarse, ¿hay lugar todavía para el hermoso sentimiento de la paz? Muchas personas en el mundo dirían hoy con tristeza: la paz es algo utópico, lejano, una ilusión inalcanzable. A veces creo experimentar una pequeña porción de paz, pero muy pronto se desvanece y vuelvo a hundirme en la ansiedad. Para la gran mayoría, la paz es simplemente algo que esperan alcanzar algún día lejano, cuando sus problemas se resuelvan y sus circunstancias económicas o familiares mejoren por completo. Sin embargo, la triste realidad es que la mayoría de otras personas nunca encontrarán la paz verdadera, porque están buscando en los lugares equivocados y evadiendo la esencia misma de lo que es la paz de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Para comprender la naturaleza de la paz genuina, le invito a que vayamos en primer lugar a una maravillosa profecía mesiánica del Antiguo Testamento, escrita por el profeta Isaías en el capítulo 9, a partir del versículo 6, la cual nos describe con asombrosa precisión la venida de nuestro Salvador, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¡Qué profecía tan gloriosa! Siglos más tarde, en el Nuevo Testamento, específicamente en el Evangelio de Juan, capítulo 14, Jesús reuniendo a sus amigos en el aposento alto, la noche antes de su crucifixión. Él sabía muy bien el dolor, la confusión y el temor que embargarían los corazones de sus seguidores al verlo morir en la cruz al día siguiente, y en ese momento tan crucial, les entregó una de las enseñanzas más profundas y consoladoras de todo su ministerio terrenal. Leamos los versículos 25 al 27 de Juan capítulo 14. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es sumamente interesante notar que el tema de la paz es uno de los hilos conductores más importantes de toda la Biblia. De hecho,
La palabra paz parece mencionada más de 330 veces a lo largo de las Escrituras. El gran apóstol Pablo consideraba esta verdad tan vital que iniciaba absolutamente todas sus epístolas dirigidas a las iglesias con el mismo saludo de bendición. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La paz divina no es un concepto secundario en la teología cristiana, es el núcleo mismo de los beneficios de nuestra redención. Pero, ¿por qué es Jesucristo llamado de manera tan solemne el Príncipe de Paz? ¿Qué significa esto para nosotros en nuestra vida diaria el día de hoy? La respuesta corta es que Cristo es el único que posee la autoridad soberana de otorgar paz real y duradera al alma humana. Para comprender esto en profundidad, es fundamental diferenciar entre dos conceptos espirituales sumamente distintos: la paz con Dios y la paz de Dios. En primer lugar, hablemos de la paz con Dios. Por naturaleza, a causa del pecado original y de nuestras propias rebeliones personales, la humanidad se encontraba en un estado de enemistad activa con Dios. Las Escrituras utilizan palabras muy fuertes para describir esta condición. Estábamos alejados, éramos enemigos en nuestra mente y estábamos separados de la gloria de Dios. La santidad perfecta de Dios y el pecado del hombre hacían imposible una comunión directa. El pecado constituía una brecha insalvable para el esfuerzo humano. Fue entonces cuando el Padre, en su infinito amor, envió a su Hijo unigénito al mundo con un propósito redentor primordial: morir de manera sustitutiva en la cruz del Calvario. Jesús vino a llevar sobre su propio cuerpo santo toda la culpa, la condenación y la pena de nuestros pecados. Al derramar su sangre preciosa en la cruz, Él pagó por completo nuestra deuda espiritual, satisfaciendo la justicia divina y reconciliándonos con el Padre. Por lo tanto, tal como lo declara el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Al aceptar por la fe el sacrificio sustitutivo de Cristo, la guerra espiritual ha terminado. Ya no somos enemigos de Dios, hemos sido perdonados, declarados justos y adoptados como hijos amados en su familia celestial. Esa es la paz posicional e inalterable con Dios, la cual se fundamenta únicamente en la obra consumada de Cristo en la cruz. En segundo lugar, una vez que hemos experimentado la paz con Dios, el Señor desea que experimentemos diariamente la paz de Dios. Esta es esa tranquilidad sobrenatural, esa calma inquebrantable y esa quietud interna que nos capacita para permanecer firmes y serenos en medio de las peores tempestades, dolores y dificultades de la vida terrenal. ¿Cómo es posible disfrutar de esta paz en un mundo tan lleno de violencia, injusticia y dolor? La clave reside en nuestra relación personal y continua con el Espíritu Santo, quien mora permanentemente en nuestro interior. Jesús nos prometió que el Espíritu Santo vendría a ser nuestro consolador y guía constante. Por lo tanto, la paz de Dios no es la ausencia de problemas o tribulaciones externas, sino la presencia manifiesta de Cristo gobernando nuestro corazón desde adentro. El Señor Jesús lo expresó con absoluta claridad en Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¡Qué promesa tan reconfortante! En medio de la aflicción inevitable de este mundo, tenemos la garantía de su victoria absoluta a sí mismo. El apóstol Pablo nos alienta en su segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 16, con estas palabras llenas de poder: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Fíjese muy bien, siempre y en toda manera. Esto significa que no hay absolutamente ninguna circunstancia, por muy dolorosa o confusa que parezca, que quede fuera del alcance de la paz de Dios. Permítame compartir con ustedes una experiencia personal muy profunda. Hace algunos años recibí una llamada telefónica con una noticia sumamente dolorosa, de esas noticias que, humanamente hablando, tienen el poder de destrozar el corazón y desestabilizar por completo las emociones de cualquiera. Al colgar el teléfono, me dispuse a enfrentar el dolor, pero en ese mismo instante fui arropado por una oleada tan inmensa, tan inexplicable y tan abrumadora de paz, de tranquilidad y de seguridad divina que yo mismo quedé asombrado. Recuerdo que miré al cielo y le dije al Señor: Padre, esto no proviene de mí. Esta paz sobrenatural solo puede ser tuya. Era la manifestación palpable de Filipenses 4:7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano, guardando mis pensamientos y mi corazón en Cristo Jesús. Es una experiencia real que Dios desea conceder a cada uno de sus hijos en sus momentos de mayor necesidad.
Ahora bien, ¿cómo podemos cultivar y mantener de manera constante esta paz de Dios en nuestras vidas? Para responder a esto, le invito a buscar en su Biblia el Salmo 119, en el versículo 165, el cual contiene una promesa extraordinaria: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Yo le pregunto a usted hoy, ¿ama usted verdaderamente la palabra de Dios? Si su respuesta es afirmativa, entonces usted deseará pasar tiempo meditando diariamente en sus páginas, escudriñando sus mandamientos y obedeciendo fielmente sus principios. Cuando amamos, estudiamos y obedecemos la Biblia, estamos absorbiendo de manera directa la mente y el carácter de Dios en nuestro propio espíritu. Cuando enfrentamos una crisis, un problema financiero o una decisión familiar difícil, lo primero que debemos hacer no es correr a buscar la opinión del mundo o dejarnos llevar por el pánico, sino acudir de rodillas a la palabra de Dios. Al leer y recordar sus promesas eternas, el Espíritu Santo imprime esa verdad divina en nuestro cerebro y en nuestro corazón, dándonos la sabiduría necesaria para actuar de manera correcta y guardándonos de tropezar o caer en la desesperación. Es completamente inútil buscar la paz verdadera a través de los bienes materiales, la fama, el poder o las relaciones humanas. Todo lo que este mundo ofrece es pasajero y se puede perder en un abrir y cerrar de ojos. Sin Jesucristo como el centro de su vida, usted nunca experimentará una paz auténtica. Si hoy anhela tener esa tranquilidad inquebrantable en su alma, le invito a que reconozca con humildad su necesidad de un Salvador, confiese sus pecados ante el Señor y rinda por completo su voluntad a su soberanía de amor. Al hacerlo, el Príncipe de Paz tomará el control de su vida y le concederá una herencia eterna de bendición. Pasemos ahora a considerar otro aspecto fundamental de nuestro caminar con Dios, un tema que se encuentra estrechamente ligado a nuestra confianza ante lo desconocido y a nuestra paz interior: el cumplimiento de una promesa. Amados, es una cosa muy hermosa saberse de memoria las maravillosas promesas de la Biblia, pero es una experiencia infinitamente superior, gloriosa y transformadora el ver esas promesas cumplidas y manifestadas de manera práctica en nuestra vida diaria. Todos nosotros hablamos a menudo de las promesas divinas. Y es que la Biblia, la santa y perfecta palabra de Dios, está absolutamente saturada de ellas. Tras haber realizado un recuento sumamente meticuloso y paciente de las Escrituras, afirman que existen aproximadamente unas 8,000 promesas divinas escritas para el creyente. Otros estudiosos elevan esa cifra a 32,000 e incluso hay quienes estiman que hay más de 40,000 promesas en la Biblia. Sin embargo, como ya les he mencionado en ocasiones anteriores, lo verdaderamente importante no es el número exacto o la cantidad estadística de estas promesas. Lo verdaderamente grandioso, lo que debe llenar de gozo inefable nuestro corazón, es el hecho absoluto de que Dios las ha cumplido todas a lo largo de la historia de la salvación. Y que Él nunca, escuche muy bien esto, nunca ha olvidado ni olvidará jamás una sola de las promesas que han salido de sus labios divinos. Las promesas de Dios para nuestro entendimiento espiritual se clasifican principalmente en dos categorías fundamentales: las promesas condicionales y las promesas incondicionales. En primer lugar, las promesas condicionales son aquellas cuyo cumplimiento por parte de Dios está directamente sujeto o condicionado a una acción, una actitud de obediencia o de fidelidad que nosotros debemos realizar bajo la guianza y el poder del Espíritu Santo. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en Santiago 4:8. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. La bendición de experimentar la cercanía íntima de Dios está condicionada a nuestro paso inicial de buscarle con un corazón sincero. En segundo lugar, encontramos las promesas incondicionales. Estas son declaraciones solemnes de la soberanía de Dios, decretos divinos en los cuales Él promete llevar a cabo una acción específica, independientemente de las circunstancias externas, de las fallas humanas o de cualquier variable en el universo. Dios lo hará simplemente porque es su voluntad soberana y porque su carácter inmutable hace imposible que Él mienta. La Biblia declara enfáticamente que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Su fidelidad es tan alta como los cielos y su palabra permanece para siempre. Al meditar en esto, a menudo me encuentro con creyentes que me dicen con profunda tristeza y frustración: Hermano Stanley, yo no entiendo por qué Dios parece no responder a mis oraciones. He estado clamando por una situación difícil en mi hogar durante meses y el cielo parece de bronce.
Siento que Dios me ha abandonado. Al conversar con ellos con amor pastoral, descubro con frecuencia que existen dos razones principales detrás de esta dolorosa situación. La primera razón es que muchas personas piden cosas en oración que simplemente no se alinean con la voluntad perfecta y soberana de Dios para sus vidas. Piden bar o egoístas o superficiales. La segunda razón, sumamente común, es que oran con un corazón lleno de dudas e incredulidad. Y dudan de que Dios vaya a responder a sus peticiones porque sus oraciones carecen de una base bíblica sólida sobre la cual apoyarse. Sus clamores son meras expresiones emocionales del momento, deseos pasajeros que carecen del anclaje firme de la palabra de Dios. Si usted desea que su vida de oración sea verdaderamente eficaz, si anhela que su fe permanezca inquebrantable en medio de las peores tormentas y vientos de duda, sus peticiones deben estar fundamentadas sobre una promesa bíblica específica. En la palabra de Dios, nuestro Padre Celestial ha provisto una promesa perfecta para cada una de nuestras necesidades físicas, emocionales, financieras y espirituales. Al presentarle a Dios su propia palabra en oración, usted está echando un ancla segura en la roca firme de su fidelidad eterna. Para ilustrar este principio glorioso de cómo Dios revela y cumple sus promesas en la vida de sus hijos, le invito a que me acompañe a las sagradas páginas del Antiguo Testamento, específicamente al libro de Génesis, en el capítulo 12. Analizaremos detenidamente la historia de fe, obediencia y restauración del patriarca Abraham, quien en ese entonces aún se llamaba Abram. Leamos los versículos 1 al 3 de Génesis capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amados, este pasaje representa uno de los pactos incondicionales más asombrosos y trascendentales de toda la historia humana. Un pacto de bendición soberana que va directamente de Dios a un hombre ordinario llamado Abraham. Pero yo quiero que preste una atención sumamente especial al desarrollo de la vida de este hombre. Tras haber recibido tan grandiosa promesa, descubriremos que transcurrió muchísimo tiempo, décadas de espera, de pruebas y de desiertos, antes de que Abraham pudiera ver el cumplimiento físico de la promesa de Dios en su vida, específicamente el nacimiento de su hijo Isaac. Y una de las razones fundamentales por las cuales muchos creyentes en la actualidad se pierden de las mejores y más dulces bendiciones de Dios es porque carecen de la paciencia necesaria para esperar el tiempo perfecto del Señor. Queremos que Dios actúe de inmediato, de acuerdo a nuestro reloj y a nuestro limitado calendario humano. Sin embargo, los caminos y los tiempos de Dios son infinitamente superiores a los nuestros. En la sección de la Escritura, comprendida entre los capítulos 12 y 22 de Génesis, la palabra de Dios nos muestra un ejemplo de advertencia muy claro acerca de las terribles consecuencias que sobrevienen a la vida de un creyente cuando éste se desespera, duda de la fidelidad de Dios y decide tomar cartas en el asunto por su propia cuenta, tratando de ayudar a Dios a cumplir su promesa por medios puramente humanos. Analicemos detalladamente los principios divinos que se revelan en esta historia de fe. En primer lugar, es fundamental comprender que Dios siempre expresa sus promesas y sus mandamientos con absoluta claridad y precisión. Nuestro Padre Celestial nunca nos hablará de manera vaga o imprecisa, como diciendo: bueno, estoy considerando hacer algo contigo en el futuro, pero aún no estoy seguro de qué dirección tomar. Dios no es un Dios de confusión. Cuando Él nos habla a través de su palabra escrita y por medio del testimonio interno del Espíritu Santo en nuestro tiempo de comunión, su dirección para nuestras vidas es clara, definida y perfecta. En segundo lugar, juntamente con su promesa, Dios siempre nos provee de su dirección detallada para cada uno de los pasos que debemos dar. El versículo 6 de Génesis 12 nos dice: Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Morre, y el cananeo estaba entonces en la tierra. ¿Por qué se tomó el escritor sagrado la molestia de incluir este detalle histórico de que el cananeo estaba entonces en la tierra? Lo hizo para recordarnos que cuando Dios nos llama a dar un paso de fe y obediencia, Él no nos promete que caminaremos por un sendero de rosas libre de dificultades o de oposición. Los cananeos representaban a enemigos hostiles y paganos que habitaban la región.
Al ponerlos allí, Dios le estaba diciendo a Abraham: yo te guiaré de manera específica por esta ruta, y mi presencia soberana te protegerá en medio de tus enemigos declarados. Esta es una verdad maravillosa que usted debe atesorar en su corazón hoy en día. No hay ningún asunto en su vida, ningún problema laboral, ninguna crisis familiar de la cual el Dios Todopoderoso no conozca ya todos los detalles minuciosos y para la cual no tenga provista de antemano la respuesta perfecta. Dios desea estar íntimamente involucrado en cada una de las decisiones que tomamos en nuestro diario vivir, porque Él sabe perfectamente que habitamos en un mundo caído y hostil, y que tenemos un enemigo activo, Satanás, que busca constantemente nuestra destrucción espiritual. En tercer lugar, para poder escuchar claramente la voz de Dios y recibir su dirección detallada en medio de las complejidades de la vida, es absolutamente indispensable que cultivemos un tiempo diario, intencional y regular de adoración y meditación profunda a solas con el Señor. Cuanto más compleja, crítica y difícil sea la decisión que deba tomar en su hogar o en su trabajo, más tiempo de calidad debe pasar usted postrado de rodillas ante la presencia de Dios, escudriñando las Escrituras y buscando la guianza del Espíritu Santo. Observemos con atención lo que hizo Abraham en los versículos 7 y 8 de Génesis 12. Y apareció Jehová a Abraham, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, a quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. ¿Qué nos enseña esta actitud de Abraham? Él comprendía que cada paso de su viaje de fe requería de una consagración renovada. Por ello, en cada lugar clave de su trayectoria, se detenía a edificar un altar de adoración a Dios. Esos altares eran monumentos físicos de piedras toscas que le servían para recordar con precisión milimétrica las palabras de promesa y de dirección que Dios le había entregado en ese lugar específico. Por esta razón, amados, yo siempre les animo con insistencia pastoral a que lleven un diario espiritual por escrito. Cuando usted pase tiempo en oración y meditación bíblica, y el Señor hable claramente a su corazón dándole una dirección o una promesa, anótela de inmediato con fecha y detalle en su libreta de notas espiritual. Si usted no lo hace, Satanás, quien es el ladrón de la verdad, se encargará de borrar esa preciosa dirección divina de su mente de manera muy rápida a causa de las muchas distracciones, afanes y preocupaciones de la vida diaria. Dios, en su infinita gracia, nos reitera una y otra vez sus mandamientos porque conoce nuestra fragilidad humana y sabe cuán propensos es distraernos. Él quiere lo mejor para su vida, y está dispuesto a abrir caminos en el desierto y a derribar fortalezas para bendecirle. Pero usted debe cooperar con él mediante una actitud de obediencia humilde y de fe expectante. ¿Qué sucede, por el contrario, si decidimos ignorar la dirección clara de Dios y comenzamos a desviarnos de sus santos caminos para seguir nuestro propio entendimiento humano? Las consecuencias, como vemos en el resto de la historia de Abraham, serán inevitablemente dolorosas. El versículo 10 de Génesis 12 nos relata: hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Amados, es de suma importancia teológica notar que esta es la primera vez que la nación de Egipto aparece mencionada en toda la Biblia. Y a lo largo de las Escrituras, Egipto representa el sistema del mundo, la confianza en las fuerzas humanas y el alejamiento de la voluntad de Dios. Cada vez que el patriarca Abraham, ante una situación de crisis como lo fue aquella hambruna, se desesperó y decidió descender a Egipto por su propia cuenta sin consultar previamente al Señor, terminó cosechando graves problemas, mentiras, temores y humillaciones que pusieron en riesgo su propia vida y la de su esposa Sara. Abraham pensó de manera puramente lógica e intelectual: hay una gran hambruna en la tierra de la promesa, por lo tanto, lo más sensato y prudente para sobrevivir es que nos vayamos a Egipto donde hay abundancia de alimento. Parecía una decisión inteligente desde el punto de vista humano, pero era un acto de desobediencia espiritual que implicaba dudar de la fidelidad y del poder del Dios que le había prometido sostenerle. Ningún ser humano en esta tierra es lo suficientemente sabio, inteligente o experimentado como para dirigir su propia vida de manera exitosa, ignorando las verdades absolutas y los principios eternos revelados en la palabra de Dios. La Biblia es nuestro compás divino de perfecta precisión.
Su aguja magnética siempre señala con exactitud hacia la voluntad del Padre Celestial, y nada ni nadie en este mundo puede alterar su veracidad. Sin embargo, lo que más enternece mi corazón acerca de nuestro Dios es que a pesar de nuestras debilidades, de nuestras caídas y de nuestros descensos espirituales a Egipto, Él es un Padre sumamente compasivo, paciente y lleno de gracias. Cuando regresamos a Él con un corazón genuinamente arrepentido y humillado, Él no nos rechaza ni nos desecha para siempre, sino que en su infinita misericordia se dispone a restaurar nuestras vidas y a renovar sus preciosas promesas para que podamos seguir caminando en su santa voluntad. Vayamos por un momento al capítulo 15 de Génesis, en el versículo 1, para contemplar esta maravillosa manifestación de la gracia divina hacia Abraham. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. ¡Qué palabras tan extraordinarias de restauración! Dios se presenta a sí mismo no solo como el guardián de nuestra vida, sino como nuestra recompensa suprema. Él es nuestro escudo protector contra los dardos de fuego del enemigo y contra las incertidumbres del futuro desconocido. Amados creyentes, si usted se encuentra hoy en medio de una situación de incertidumbre extrema, si siente que el suelo bajo sus pies se estremece y que lo desconocido le rodea por todas partes, yo le ruego en el nombre del Señor Jesús que no ceda ante el temor ni ante la desesperación. Deposite toda su confianza en el Dios inmutable de las promesas. Agárrese con firmeza de su santa palabra. Mantenga su corazón limpio de todo pecado mediante el arrepentimiento diario. Y permita que el Príncipe de Paz gobierne soberanamente cada uno de sus pensamientos y emociones. Recuerde siempre que aquel que comenzó la buena obra en cada uno de nosotros es fiel para completarla hasta el día de Jesucristo. Él nunca le dejará, nunca le desamparará, y su fidelidad inquebrantable será su estandarte y su escudo por los siglos de los siglos. Encomiende hoy mismo su camino al Señor, confíe plenamente en Él, y Él se encargará de hacer resplandecer su luz en medio de sus densas tinieblas. Que Dios les bendiga ricamente y les guarde siempre en el centro mismo de su santa y perfecta voluntad. Amén.